Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos vídeo de qué personaje conseguir después de Reinier, ¿vale? ¿Qué personaje ir, ¿no? Una vez consigamos Reinier. Normalmente el personaje que más os van a recomendar va a ser Reinier y Faraesto, ¿vale? O por lo menos es lo que yo siempre suelo recomendar. O Reinier o Faraesto. Pero digamos que habéis ido a por Reinier, habéis decidido ir por Reinier y estáis con Reinier en Mítico Plus, ¿vale? Una de las preguntas que mucha gente me hace es ¿por qué no los llegamos a subir a Supremo Plus? Vale. La cuestión es que Reinier, bueno, cualquier hipogeo celestial, una vez lo avanzamos más de Supremo, o sea, para conseguir Supremo Plus, nos va a requerir 4 copias. Eso significaría que desde Mítico Plus hasta Supremo Plus necesitaremos un total de 6 copias. O sea, necesitaríamos 6 copias para ascenderlo solo 2 categorías, mientras que con 8 podríamos subirlo prácticamente 4 o 6 categorías. O sea, es una barbaridad, es una locura. Con lo cual, tenemos que tenerlo eso en cuenta a la hora de usarlo, ¿vale? De usar nuestros recursos, sobre todo si somos free to play. Dicho esto, ¿qué personajes yo recomendaría o qué personajes yo diría? ¿Vale? Pues, como siempre, después de Reinier, un personaje que yo recomendaría mucho es Faraesto, ¿vale? ¿Por qué Faraesto? Faraesto es muy bueno a la hora de ayudaros en Reino Onírico. Primero porque es otro celestial o hipogeo, con lo cual os va a dar facción siempre en Reino Onírico, lo cual siempre viene bien. Y además, en muchos bosses Faraesto rinde especialmente bien y prácticamente es un carry del equipo, con lo cual funciona muy, pero que muy bien. En arena, sobre todo en la arena normal, es un tanque normal, o sea, es bueno, pero no creo o no pienso que esté a la altura de Zoran, por ejemplo, o de algún hiper mega tanque, ¿no? Creo que estaría un paso detrás de Zoran en la arena normal y en arena suprema yo creo que sí estaría por delante de Zoran, sencillamente por los dijes que tiene. En líneas generales, ¿me parece bueno para esto? Yo creo que sí, pero el problema es que, por ejemplo, su Supremo Plus, al igual que el de Reinier, no vale demasiado la pena. Entonces, si va a ser vuestro primer hipogeo o celestial, por ejemplo, para esto yo lo dejaría en Supremo y lo subiría al más 15 para conseguir su arma, ¿vale? Después de ahí yo iría por otro celestial o hipogeo, ¿vale? Yo lo dejaría ahí. Ojo, lo podéis terminar y darle las esencias carmesíes y ponerlo a más 20 o a más 25 para esto y que sea un bicharraco. Se puede hacer, ¿eh? Ojo, perfectamente. Pero siempre estamos yendo a por lo óptimo, por lo más específico, ¿no? Después de estos dos, ¿cuál es el personaje que yo también recomendaría mucho? Es Carlita, en el caso de que no queráis a esto porque vais muy bien en Reino Onírico. Carlita es un personaje muy poderoso en arena y que de vez en cuando se puede usar en algunas composiciones de Reino Onírico. ¿Por qué? Sencillamente por su habilidad que permite echar a los aliados, bueno, a los enemigos, fuera del mapa si vuestros aliados están vivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los expulsa y no pueden regresar. Esto hace que cualquier personaje que reviva o tenga varias vidas o cualquier cosa por el estilo no pueda regresar, como puede ser el caso de de Igor, de Zoran. Es como una especie de Odi, pero Odi te mata, Escarlita te echa del mapa, ¿no? Entonces es un personaje muy poderoso, ¿vale? Y gracias a su Supremo Plus hace que los aliados aguanten lo suficiente hasta que Escarlita cae, ¿vale? Con lo cual Escarlita sí es un personaje que merece la pena subirlo hasta Supremo Plus, ¿vale? Después de ello, otro personaje que es una barbaridad, sobre todo para arena normal, es Dionel, ¿vale? Supongamos que no os gusta Escarlita por X motivo. Mako no me gusta el diseño, no me gusta cualquier cosa. Podéis jugar con Dionel. Dionel es una máquina de matar, ¿vale? Es literalmente, para mí, después de ya haberlo visto muchísimo, ¿vale? Sobre todo en otros servers, donde la gente pues me comparte replays o me piden ayuda en plan de Mako, ¿cómo puedo derrotar a esta compo? Mako, es que en mi server, el top 10 todo el mundo tiene a Dionel, o es que... Entonces, me lo estuvieron enseñando. Y sí es verdad que las composiciones de Dionel, sobre todo cuando empiezas a meter muchas variaciones de compos de Dionel y no todo el mundo lleva la misma compo, es muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llevar a Dionel con Lika, que a Dionel con Damian, que a Dionel con Shakir, que con... ¿Sabes? O sea, cada composición con Dionel cambia, ¿vale? Obviamente el core de Dionel casi siempre va a ser el mismo, que va a ser Dionel, Zoran y Damian, ¿vale? Casi siempre va a ser ese mismo core. Hay gente que decide poner a Smokey con Dionel.
Hay otra gente que considera poner a Shakir en vez de poner a Smokey y ponen a Damian, ¿no? Tiene como muchas variables Dionel y es una cosa que la verdad que me gusta mucho a la hora de jugar las composiciones de Dionel. Y la verdad que es muy difícil, sobre todo en la arena 4, destruir a Dionel. Es un personaje muy, muy, muy asqueroso a la hora de jugarse, ¿vale? Después de Dionel, ¿vale? Tenemos a Talene, que ha sido el último personaje que ha salido. Talene, lo recomendaría. ¿Sería un personaje que yo personalmente sacaría si fuera free to play? No, ¿vale? ¿Por qué? Porque actualmente, al menos que seas un ballena y tengas una barbaridad de personajes que acompañar con un Talene y tener muchísimos personajes sacados, no iría a por Talene como segunda opción. Para nada. ¿Por qué? Muy sencillo. Talene sí es verdad que es un personaje muy fuerte, es un personaje muy agresivo, un personaje que hace un daño brutal, es devastadora, pero tiene un counter muy sencillo, que es el artefacto púrpura. ¿Por qué? Porque nos inmoviliza y nos cancela el casteo de las llamas, ¿no? De la conflagración divina. Esto es una putada. ¿Por qué? Porque es el hechizo, por no decir el único hechizo más popular de toda la arena básica. Con lo cual, Talene no es un personaje de arena, entre comillas, ¿no? Poderoso por ahora, sobre todo con el meta actual. ¿Por qué? Porque actualmente, normalmente casi todo el mundo va a llevar a Scarlita, que te puede sacar del mapa, o a Dionel, que te va a matar a todo el equipo antes de que Talene pueda castear y hacer un daño sostenible, por así decirlo. E incluso Dionel es capaz de cancelar la ulti de Talene, gracias a su última lanza que te arroja por los aires, ¿no? ¿Eso significa que Talene, al no ser bueno por arena, no vale la pena? No, el problema es que también le pasa lo mismo, que en el reino onírico, Faraesto, por ejemplo, y Reinier le sacan un pasito por encima, por ejemplo, en muchos bosses, ya que ahora con el último cambio, a los bosses hacer menos daño, pero aguantar más, normalmente lo que vamos a buscar van a ser personajes de daño verdadero y menos curación. Y esto perjudica a Talene. ¿Por qué? Porque Talene, su capacidad de reino onírico era hacer sobrevivir a la gente contra los bosses que tenían muchísimo daño. ¿Qué ocurre? Como esto ahora ha cambiado, Talene se ha visto un poco desplazada de ciertos bosses donde tenía mucha superioridad, ¿vale? Sobre todo también con la salida de Lily May, que está haciendo que ciertas composiciones con Talene se muevan mucho, ¿vale? Dicho esto, ¿Talene la sacaríamos en general? Yo diría que no, ¿vale? Yo diría que fuera uno de vuestros últimos personajes para sacarla, y si la habéis sacado, mi recomendación sería que la sacaréis en Supremo, igual que para esto, y la llevaréis aquí, al más 15, para que pueda revivir a la gente. ¿Vale la pena subirlo hasta Supremo Plus? No lo sé, ya depende si sois free to play, si habéis tenido mucha suerte y tenéis ya una copia más, pues guay. Pero para mí, quitando Scarlita y creo que quitando Dionel, la mayoría no lo subiría a Supremo Plus, excepto que ya queréis sacarlo porque os gusta muchísimo el personaje y digáis, venga, voy a sacarlo, ¿vale? Pero tened en cuenta eso, que al final de Supremo a Supremo Plus van a conseguir 4 copias, ¿vale? Con 4 copias tened en cuenta que ya más o menos lo subiríais otro personaje a Legendario Plus, ¿no? Ya estaríais muy cerca de tenerlo en Mítico Plus. Bueno, quitando esto, quedaría el último personaje, el último de los hipogeos, que sería Berial, el niño, ¿no? El niño ahí de las sombras. Para mí, Berial, la verdad que me parece bueno, pero el problema que tiene Berial es que es un personaje que necesita estar acompañado de muchísimos celestiales y muchísimos hipogeos para funcionar realmente bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la composición de Berial con Florabel y toda esta gente puede funcionarte bien. Pero, por ejemplo, esa composición contra una composición de CC, lo normal es que vayas a perder, ¿vale? Lo normal. Pero bueno, hay veces que puede servir, sí, puede servir. Pero yo, por ejemplo, con todo lo que lo he usado, yo creo que actualmente Berial, al menos que lo lleguéis a sacar en Supremo Plus y esté muy bien acompañado y tengáis una arena muy buena para él, actualmente no le veo opciones en la arena normal, pero en la arena suprema sí es verdad que es muy bueno, sobre todo si lo podéis esconder porque el enemigo no se lo espera y puede sorprenderos mucho, ¿vale? O sea, puede ganar una pelea él solo. Él solo puede coger a un equipo enemigo y destruirlo por completo.
gracias a que en Supremo Plus nos aumentará su tiempo de ocultamiento, o sea, tras caer derrotado, 10 segundos más. ¿Esto qué significa? Que puedes revivir en los próximos 10 segundos, más 10 segundos, 20 segundos. Esto es una locura, es una barbaridad. En 20 segundos, normalmente, con los equipos que quieres llevar con Berial, alguien va a morir. O sea, alguien va a morir y Berial va a aparecer. Con lo cual, es algo muy, pero que muy positivo para él, ¿vale? Quitando esto, ¿no? Quitando todo lo dicho, si tuviera que hacer un orden, en cierta manera, pero el problema es que los celestiales no se pueden ordenar como tal en una escala de poder, porque dependiendo dónde los veas, un celestial va a ser más poderoso que otro, ¿no? Y dependiendo qué tier tengas, dependiendo qué equipo, con qué equipo lo lleves, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para mí, personalmente, después de Reinier, yo os diría que si vais a ir a por arena, o sea, si queréis ser muy poderosos en arena, os diría que fuerais a por Escarlita o Dionel. Ojo, ambos sirven muy bien, ¿vale? He visto equipos de Dionel derrotar equipos de Escarlita y viceversa, ¿vale? Dependiendo, hay veces que hay RNG, hay veces donde Escarlita machaca el suelo y Dionel sigue en el aire, con lo cual Dionel puede seguir ganando el combate. Hay encuentros donde justamente Escarlita cae y Dionel le tira la lanza y Escarlita se muere. Depende, ¿vale? Si vais a ir más a por reino onírico, ¿no? Para conseguir más esencias, ¿no? Y así mejorar más vuestros personajes, mi recomendación sería Faraesto o Reinier, ¿vale? O sea, ir a por esos dos para centraros más en el reino onírico. Ya tengo un equipo poderoso, ya tengo un equipo tocho. Te ha quedado Talene y Berial. Yo creo que esos dos serían las dos opciones secundarias, ¿no? En plan de, me gusta mucho el personaje, cómo se ve, cómo se hace, ¿no? Yo, por ejemplo, me saqué a Berial porque me gusta mucho su diseño, me gusta mucho cómo pelea, me gusta mucho su set de habilidades, su mecánica, pues decidí sacarlo, ¿vale? ¿Pero por qué? Pero antes yo ya tenía a Reinier y ya había sacado a Scarlita, entonces Talene y Berial sería un personaje que yo sacaría personalmente como tercer, cuarto personaje ya secundario, ¿vale? En plan de, yo ya tengo mi core de personajes poderosos y voy a decidir sacarme alguno de estos dos, ¿no? Pues id a por ellos. Aún así, un tip que, bueno, que a mí siempre me ha servido mucho es no gastéis vuestros recursos hasta que tengáis un celestial o un hipogeo subido, o lo podéis subir bastante, ¿vale? ¿A qué me quiero referir con esto? Me quiero referir a que, por ejemplo, veo a mucha gente que tiene 30.000 monedas y al instante las gasta en una copia. Guárdatelas. O sea, tenéis un mes entero para comprar 6 copias. No vais a gastar las 6 copias nunca. O sea, es muy difícil que gastéis las 6 copias de un personaje. Entonces, muchas veces, guárdate la copia, guárdate esa copia extra que puedes comprar, porque tal vez tires en el Stargazer y te salgan 2 copias. O puede ser que. Y entonces vas a tener una copia ahí colgando durante un montón de tiempo. Eso me ha pasado a mí con Escarlita. Con Escarlita yo tiré y me salió una copia sin querer. Tiré un dupe y me salió fuera de cámaras. Y dije, hostia, ¿y yo qué hago con esto? Y la tengo ahí, llevo con una copia de Escarlita en el inventario un montón de tiempo. O sea, llevo aquí, fijaos, enseñaros el inventario, que tengo aquí una copia de Escarlita, fijaos, un montón de tiempo aquí. Entonces, y otra con Reinier aquí. Entonces, que no quiero que a la gente le pase esas cosas. No quiero que os pase esas cosas a la hora de tirar por celestiales o hipogeos. Con lo cual, siempre que tengáis tirados o siempre que tengáis medallas de gremio, guardároslas y mantenerlas y hacer como los cálculos, ¿vale? ¿Cuánto necesito? Tengo 80 bolas, vale, pues eso son 2 copias. Tengo 60.000 monedas, vale, pues eso son otras 2 copias. Vale, pues ya lo puedo subir a Mítico Plus, ¿no? Porque estoy en Legendario Plus, necesito 4 copias más. Venga, yo tengo las 4 copias, voy a sacarlo ahora, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque sencillamente puede haber el caso en el que justamente estéis tirando por un personaje, lo habíais subido hasta Legendario Plus, hasta Mítico, hasta lo que sea, y de repente justo salga un personaje nuevo, un hipogeo, un celestial nuevo, y la gente diga, ¡guau! Este celestial o hipogeo es mucho mejor que Escarlita, o mucho mejor que Dionel, o mucho mejor que cualquier otro personaje. Con lo cual habéis dejado un personaje ahí a medias, o estáis forzados a sacarlo y no poder sacar el otro personaje. Con lo cual es mi recomendación cuando estéis tirando o cuando vayáis a decidiros por un personaje. Así también vais a tener mucho más tiempo de pensar qué queréis, de ver qué necesitáis y, en cierta manera, visualizar otras composiciones de gente que utilice esos personajes. Con lo cual,
os podréis convencer más o os podréis retractar, ¿no? Porque a lo mejor habéis decidido ir a por Dionel o a por Faraesto, ¿no? Y a lo mejor veis un equipo de Escarlita que os mola muchísimo y dices, va, pues en vez de tirar por estos dos, voy a ir por Escarlita. Y como tenéis los recursos guardados, pues podéis cambiar cuando queráis, ¿vale? Con lo cual, esa es mi humilde opinión, ¿no? O por lo menos como yo he estado siempre tirando los personajes. Espero que os haya gustado. Como siempre, tenemos el Discord en la descripción para que, por si tenéis cualquier problema, cualquier duda con composiciones, lo que sea, ahí la verdad que siempre echamos una mano. Y, como siempre, dadle like, suscribiros, activad la campanita para no perderos este pedazo de contenido que os traigo siempre. Y, como siempre digo, un saludo, chao, chao, hasta la próxima. Adiós.